En este video voy a explicar cómo dibujar las trayectorias de que siguen las soluciones de un sistema de ecuaciones como el que está escrito ahí en pantalla. Eh, Primero que todo, se hace los valores propios usando el polinomio característico, o sea, el determinante de la matriz, donde se resta en la diagonal lambda y se iguala ese polinomio a cero. Ustedes pueden detener la pantalla y observar que lambda menos 1 por lambda menos 1 es lo que queda. Después, entonces, con lambda igual a 1 se encuentra el vector propio asociado a ese valor propio, que en este caso es 1, 1. Ustedes pueden detener la grabación, la pantalla, el video, para observar esa parte, las cuentas. Para lambda igual a menos 1 se hace lo mismo, se obtiene el vector propio 1/3 1. Entonces, siguiendo la notación de las notas de clase, se tiene que la matriz C es la matriz cuyos vectores columna son 1, 1 y 1/3 1. Observen que son los vectores propios asociados al valor propio 1 y al valor propio menos 1. Y la matriz D también es la matriz diagonal con 1 y menos 1 en la diagonal. En ese orden, porque en ese orden yo acomodé la matriz C. Entonces, si yo pongo menos 1, 1 en la diagonal, tengo que cambiar las columnas de C. Ahora, con esto, entonces voy a graficar las soluciones en el plano Y1, Y2 y voy a graficar después con ayuda del plano Y1, Y2 las soluciones en el plano X1, X2. Entonces, en el plano Y1, Y2, ¿qué es lo que queda? Queda Y1 igual E C1 por E a la T y Y2 igual a C2 por E a la menos T. Esas serían entonces las dos, como se describen las coordenadas Y1 y Y2 a partir de, de la variable T. Entonces, ¿cómo hacer para graficar las soluciones en el plano Y1, Y2? Para eso hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta el comportamiento de la variable t cuando tiende a infinito y hay que tener en cuenta los signos de C1 y C2, si C1 es positivo o negativo, si C2 es positivo o negativo. Entonces, primero que todo, siempre hay que hacer lo siguiente. Hay que asumir Y1 igual a 0. Supongamos que Y1 es igual a 0. O bueno, más bien, supongamos que C1 es igual a 0. ¿Qué pasa si C1 es igual a 0? ¿Cómo queda Y2? Y2 queda igual a C2 por E a la menos T. Si hacemos el límite cuando t tiende a infinito en esta situación de Y2, pues eso nos da 0 sin importar si C2 es positivo o negativo. Nos da 0 porque E a la menos T va para 0. Por lo tanto, quiere decir que cuando Y1 es igual a 0, porque C1 igual a 0 es lo mismo que Y1 igual a 0. Otra cosa que aquí deben poner es las variables Y1, Y2, porque estamos en el plano Y1, Y2. Entonces, cuando Y1 es igual a 0, es decir, cuando estoy en el eje vertical, las soluciones tienden a 0. Por esa razón, aquí voy a poner unas flechas indicando que las soluciones entran. ¿Listo? Lo mismo debo hacer para C2 igual a 0, que esto implica Y2 igual a 0. ¿Cómo queda Y1? Y1 es igual a C1 por E a la T. ¿Qué pasa con el límite cuando t tiende a infinito de Y1? El límite cuando t tiende a infinito de Y1, en este caso, es infinito o menos infinito, dependiendo de si C1 es mayor a 0 o C1 es menor a 0. Por lo tanto, voy a poner aquí infinito si C1 es mayor a 0 y menos infinito si C1 es menor a 0. Yo no me preocupo por el caso C1 igual a 0 y C2 igual a 0. No tiene importancia. Porque las dos son 0, entonces no me interesa.
Entonces, si C1 es mayor a cero, va para infinito, y si C1 es menor a cero, va para menos infinito. O sea que, ¿qué pasa? En el, cuando yo tengo y2 igual a cero, estoy en el eje horizontal, en el eje y1. Recuerden, y2 igual a cero es el eje y1. Entonces, ¿se van para infinito o para menos infinito? Las soluciones tienen ese comportamiento. O para infinito, que miren que es esta opción que estoy retiñendo acá a la derecha, o para menos infinito, es la otra opción. Voy a volver a dibujarlas. Esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, se van para infinito o se van para menos infinito. ¿Listo? Ya terminé entonces con los ejes. Ahora lo que debo hacer es mirar qué pasa cuando para las otras posibilidades. O sea, ya no voy a considerar C1 igual a cero y C2 igual a cero, sino que voy a empezar a considerar posibilidades como por ejemplo C1 mayor a cero, C1 menor a cero y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, miremos un caso como el siguiente. C1 mayor a cero y C2 mayor a cero. ¿Qué pasaría en estos dos casos? ¿Qué pasaría con el límite cuando t tiende a infinito de y1? Y1 es C1 por e a la t. C1 por e a la t. Entonces eso va a dar infinito. ¿Y qué pasaría con el límite cuando t tiende a infinito de y2? Entonces, y2 es C2 por e a la menos t. Observen que y2 tiende a infinito sin importar si el C2 es positivo o negativo, porque el e a la menos t lo manda para ese valor, lo manda para cero. Entonces realmente yo no debería considerar C2 mayor a cero o C2 menor a cero, porque sin importar si C2 es mayor a cero o menor a cero, el límite cuando t tiende a infinito de y2 es cero. Entonces, C1 mayor a cero me da que y1 tiende a infinito y que y2 es cero. Entonces, y1 tiende a infinito y y2 se vuelve cero. Luego tengo que dibujar algo así. Observen, algo de este estilo. Y1 va para infinito porque cada vez es más grande. Observen, cada vez la coordenada en Y1 es mucho más grande y la coordenada en Y2 cada vez es más cerca a cero. ¿Listo? Entonces, hacia infinito, así van esas soluciones. Ahora, aquí no importa. Ahora hago. Pero bueno, puede tender también por el otro lado. O sea, puede venir también así. Observen, puede venir de esta forma. Entonces, esa es la otra forma en que Y1 tiende a infinito y Y2 tiende a cero. Pero esta que estoy dibujando aquí es cuando C2 es menor a cero. Si C2 es menor a cero, entonces yo tiendo a cero, pero por izquierda. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Límite cuando t tiende a infinito de menos 2e a la menos t. Esto da cero. Pero ¿por dónde? O sea, ¿por dónde tiende a cero? Tiende a cero por izquierda o por debajo, por abajo. Recuerden, los sentidos negativos en un plano son izquierda y abajo. Entonces, eso es lo que está pasando. Y2 tiende a cero, pero por abajo, porque Y2 es la variable vertical. ¿Listo? Entonces, ahí están esas dos opciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya miramos C1 mayor a cero. Miremos ahora C2 mayor a cero. Perdón, C1 menor a cero. Qué pena. C1 menor a cero. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Límite cuando t tiende a infinito de y1. Entonces les voy a escribir de nuevo aquí quién es y1. Límite cuando t tiende a infinito de c1 por e a la t. ¿Qué pasa? Si c1 es menor a cero, entonces esto da menos infinito. Y de nuevo, el límite cuando t tiende a infinito de y2 siempre da cero. Aclaro, cuando estamos tomando C2 distinto a cero. Aquí ya no estamos considerando C1 igual a cero, C2 igual a cero. Esos casos ya los consideramos arriba. Entonces, Y2 va para cero siempre que C2 sea distinto a cero. Y Y1 va para menos infinito. Entonces nos va a pasar esta situación. Y2 cada vez va a ser más cercano a cero. Observen que la coordenada cada vez es más bajita, más cercana a cero.
Eso es lo que pasa. Cada vez es más bajita y en Y1 cada vez es más grande pero negativa. Entonces va para menos infinito. De nuevo, hay dos posibilidades porque depende del signo de C2. Si C2 es positivo, entonces Y2 tiende a cero por arriba. Entonces aquí pongámoslo C2 mayor a cero, C2 menor a cero y aquí estamos en el caso C1 menor a cero y C1 menor a cero. Entonces esos son los dos casos que estamos manejando aquí. Les voy a poner todos los casos para que ustedes, si quieren, detengan el video. Cuando ustedes detengan el video, si lo consideran necesario, y revisen que esa parte coincide con todo lo que he estado diciendo. Entonces, C1 menor a cero y C2 mayor a cero hace que Y1 vaya para menos infinito y C2 vaya a cero, pero por arriba, por derecha o por arriba. En este caso, como la variable es la vertical, decimos por arriba. Esta es cuando C1 es mayor a cero y C2 es mayor a cero. De nuevo, cuando C1 es mayor a cero, observen que yo lo escribí aquí. C1 mayor a cero, límite cuando t tiende a infinito de Y1 es igual a infinito. Y el límite cuando t tiende a infinito de Y2 es igual a cero. Pero entonces ahí depende cómo tiende a cero. Si tiende a cero por arriba o por debajo, dependiendo del signo de C2. Si C2 es mayor a cero, entonces estoy en la situación del primer cuadrante. Ahora, aquí es si C1 es mayor a cero y C2 es menor a cero. De nuevo, Y1 tiende a infinito. La variable Y1 tiene coordenadas cada vez más grandes. La variable Y2 en cambio tiene coordenadas cada vez más cercanas a cero. Pero además, la coordenada Y2 se vuelve cero, pero por abajo. O sea, Y2 tiende a cero, pero por abajo, por el lado negativo. Y recuerden que el lado negativo en el eje vertical es abajo. Entonces ya tenemos el plano Y1, Y2. Ahora vamos a hacer el plano X1, X2. Ya entonces con esto debería quedar claro cuáles son cómo es la forma de sacar las trayectorias en el primer plano. Ahora vamos a dibujar el segundo plano a partir del primero. Entonces, de nuevo, aquí ponemos aquí ponemos X2 y aquí ponemos X1 porque estamos con las variables originales, X2 y X1. ¿Qué vamos a hacer? Permítanme, tengo que borrar este plano porque quedó horrible. Voy a hacerlo centrado. Entonces, ¿cuáles son los nuevos ejes? Resulta que los nuevos ejes me los da la matriz C. Este es el nuevo eje 1 y este es el nuevo eje 2. Entonces voy a pintar esos dos ejes. El primero es 1, 1 y el segundo es 1/3 1. 1, 1. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí 1. Aquí voy a poner 1. Voy a poner esa escala grande para poder dibujar bien. Dibujo entonces el vector. Sería este, pero pues realmente no me interesa el vector, sino que me interesa la recta que pasa por ese vector. Y aquí hay algo supremamente importante. El sentido positivo de este nuevo eje, el sentido positivo es hacia allá. Observen, hacia allá. Por eso la flecha, observen que la flecha en los ejes está hacia el lado positivo, hacia el lado negativo no se pone flecha. Eso quiere decir que hacia allá, hacia arriba, va el sentido positivo de ese primer eje. Entonces este es el primer eje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar el segundo eje. Aquí voy a poner 1, 1, para que recuerden. El segundo eje es 1/3 1. Entonces, segundo eje, 1/3 1. Voy a cambiar un poco la escala
aquí, entonces voy a poner 1 aquí en 6 unidades, 6 cuadritos y 1 aquí en 6 cuadritos para que me quede más fácil dibujar un tercio 1. Entonces un tercio es este valor en x1 y en x2 pongo 1. Entonces el vector que voy a dibujar es este vector y pongo la flecha hacia allá porque es hacia donde la dirección de ese vector y ese es el sentido positivo. Observen que hacia el otro sentido no pongo flecha porque ese es el sentido negativo, ¿listo? Entonces ese es el sentido negativo, no pongo flecha hacia el sentido positivo. Aquí voy a escribir segundo eje, que es el eje un tercio 1. Entonces, ¿esto qué fue lo que le pasó? Realmente uno tenía este plano con sus dos ejes normalitos y pasó que este eje se desvió un poquito y este otro eje, el segundo eje, también se desvió un poquito. O sea, este giró hacia este lado y este giró hacia este lado. Y entonces se unieron un poco más. Esa es la explicación geométrica de este asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer cuál es nuestro nuevo primer cuadrante, porque puede pasar, aquí ustedes deben tener muy en cuenta esto, que el segundo eje pudo haber apuntado hacia el otro sentido, o sea, el sentido positivo. Por ejemplo, no sé, yo hubiera podido tener menos un tercio, menos uno, y eso sería por acá, observen, por acá donde estoy señalando. O sea que el sentido positivo sería este, y eso me cambia los cuadrantes, porque yo ahora lo que tengo que hacer es decir quiénes son los cuadrantes. Observen, ¿qué es lo que nos hace identificar el primer cuadrante en el plano cartesiano usual? El primer cuadrante es donde las dos variables son positivas, donde y1 mayor a 0 y y2 mayor a 0, ¿cierto? Donde los dos variables, las dos coordenadas son positivas. Entonces, ¿en qué cuadrante? Aquí tenemos varios cuadrantes. Voy a pintar los cuadrantes que tenemos. Tenemos 4 cuadrantes. Observen, tengo este cuadrante, miren cómo va. Es un cuadrante que pareciera que es mucho más amplio que los otros cuadrantes. Ese primer cuadrante, observenlo bien. Entonces es el primer cuadrante. Ahora, ¿cuál es el? Tengo otro cuadrante aquí, observen este cuadrante. Este cuadrante. Tengo un tercer cuadrante aquí. Este cuadrante de aquí. No me fijo en los ejes canónicos, o sea, en el eje vertical y en el eje horizontal, porque no estoy pensando en esos ejes. Entonces hay que tener en mente eso. No estoy pensando en esos ejes. Ese sería un segundo cuadrante, ese sería un tercer cuadrante y este sería un cuarto cuadrante. Observen. Ese sería el un cuarto cuadrante. Yo todavía no sé cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Entonces miren, ahí están los 4 cuadrantes para que ustedes cuando estén haciendo sus trayectorias identifiquen cuáles son los cuadrantes. Ahora, ya teniendo en mente entonces que se arman 4 cuadrantes porque dos rectas forman 4 cuadrantes, entonces vamos a identificar cuál es el primer cuadrante, el cuadrante 1. El primer cuadrante es donde los dos ejes tienen el sentido, van hacia el sentido positivo. Entonces el primer cuadrante es este, observen. ¿Cuál es, por ejemplo, el tercer cuadrante? El tercer cuadrante es cuando la primera variable es negativa y la segunda variable es negativa. Ese es el tercer cuadrante. Entonces observen que donde las dos variables son negativas, es el tercer cuadrante. Lo voy a poner un poquito más afuera, tercer cuadrante. Ahora, ¿cuál es el segundo cuadrante? El segundo cuadrante es cuando la primera coordenada es negativa, o sea, va para el sentido negativo, y la segunda coordenada tiene el sentido positivo. Entonces la primera negativo y el segundo positivo. Entonces miren qué es este cuadrante de aquí. Es este cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Porque miren, aquí está, este es el sentido negativo del primer cuadrante y este es el sentido positivo del segundo cuadrante. Entonces ahí se cumplen las dos reglas y ese es el segundo cuadrante. De nuevo, de pronto alguno estará confundido. El segundo cuadrante es todo esto que estoy pintando aquí, que
Todavía no aparece totalmente relleno, pero ese es todo el segundo cuadrante. Y observen que ahí el segundo eje va en el sentido positivo y el primer eje sentido negativo, tal como en el plano cartesiano original. Observen aquí, el primer eje es negativo y el segundo eje aquí es positivo. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, segundo cuadrante, tercer cuadrante y nos falta solo el cuarto cuadrante, que vendría siendo todo este cuadrante. Ahora, miremos cómo son en el primer cuadrante, cómo originalmente eran las soluciones. Entonces, las soluciones venían de Y2, venían pegadas del segundo cuadrante e iban a pegarse al primer cuadrante. Entonces, venían del segundo cuadrante y se le pegaban al primer cuadrante. Entonces miren que la flecha va así porque es este mismo dibujo. Esto que dibujé aquí es esto mismo de aquí. Es esa misma curvita que aparece ahí. Pero voy a borrar esto. Es esa misma curva. ¿Yo cómo me ayudo? Mirando, esto parte de Y2, del eje Y2 y va a pegársele al Y1. Ahora, eh, voy a hacer la del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, entonces, ¿cómo va? Observen que en el segundo cuadrante sale pegado a Y2, sale pegado de Y2 y después se le pega a Y1. Pegado de Y2, miren, sale pegado de Y2 y se le pega a Y1. Entonces va así, va en este sentido. Ahí que dibujé, observen, dibujé, esta es el dibujo de esta de aquí. Qué pena la flecha tan fea. Entonces voy a volver a señalarlo. Esta es esta flecha. Detengan el video si no observaron bien. Es esa flecha. En el sentido que sigue ahí, porque miren, Y2 arranca en Y2 y se le pega a Y1. Ahora, ¿qué pasa en el cuadrante 3? Originalmente en el cuadrante 3, entonces miren, sale pegada a Y2 negativo y se le va a pegar a Y1 negativo. Entonces miren, aquí ustedes tienen que mirar bien. Sale pegada de Y2 negativo. Y2 negativo es este, mírenlo. De ahí parto. Y después se le pega a Y1 negativo. Entonces pongo aquí la flecha para indicar que sale de Y2 negativo y se le pega a Y1 negativo. Ahora, eso que acabo de dibujar es esto de aquí, observen. O sea, esta es esta de aquí. Es esa del tercer cuadrante. Ahora me falta la del cuarto cuadrante. Observen que en el cuarto cuadrante, miren aquí, en el cuarto cuadrante sale pegado de Y2 negativo, sale de Y2 negativo y se le va a pegar a Y1 positivo. De Y2 negativo a Y1 positivo. Entonces miren, Y2 negativo, el segundo eje negativo es este. Y se le va a pegar a este positivo. Al primer eje positivo. Listo, entonces esas serían las trayectorias. Pero me faltan sobre los ejes. Sobre el primer eje, ¿cómo iban? Entonces miren, sobre el primer eje se alejaban. Sobre el primer eje se alejaban. Entonces yo vuelvo a dibujar esto, miren. Se aleja y se aleja. Y sobre el segundo eje, ¿qué queda? Sobre el segundo eje, observen que originalmente se acercaban a cero. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Aquí voy a poner se acerca a cero. Y ahí está entonces el dibujo de el plano x1, x2 de las trayectorias. Ustedes pueden meterle más trayectorias. Ustedes pueden poner aquí esto. Pueden poner aquí más trayectorias. Pero con que dibujen una ya es suficiente porque ahí ya se está observando cuál es el patrón. ¿Listo? Entonces esa es la forma de dibujar el plano de trayectorias.